¿Cómo están los chiquis? ¿Cómo están los chiquis, amores, bebés, hijos de sus amorosos padres? Es hora de Enseñanzas de la Vida, parte 3, Poder Infinito. Y bueno, nos habíamos quedado en, bueno, mi mamá, la infancia de mi mamá y papá, ¿verdad? Entonces, pues sí, crecieron un poco. Bueno, ya mi papá ya tenía 7 añitos más o menos. Y desde esa temprana edad, en ese tiempo, Santa Cruz de antaño, pues bueno, en ese tiempo, bueno, de alguna manera su mamá simplemente lo dejó ir, ¿no? Lo dejó ir a trabajar. Mi papá ya trabajaba desde muy chiquitito, trabajaba de canillita. Canillita era en aquel entonces aquellos niños que vendían periódicos, que iban a vender periódicos desde la madrugada, salían a las 5 de la madrugada, 4:30, 5 de la madrugada, y el señor que se encargaba de repartir los periódicos a todos los canillitas, pues, y mi papá era el menor de todos, el más chiquitito de todos. Venga, hijito, le decía, y le ponía los 5 periódicos, lo único que entraba debajo de su bracito, le ponía bajo su bracito los 5 periódicos. Ya mijito, vaya y venda. Y iba y vendía, mi papá, ¿no? Con esa edad, 7 añitos, chiquititos, iba y vendía lo que podía, a veces no podía, dice, y a veces volvía y no podía vender mucho, pues, y ¿cuánto vendió, hijito? Y él preguntaba, y mi papá decía, vendí 3, decía, bueno, vendió 3, ya, mijito, traiga esos 2 que sobró. Bueno, y lo tomaba siempre de ejemplo el señor a mi papá. Vean ustedes que son más grandecitos, le decía, aprendan de él, le decía así, ya, mijito, deme esos 2 que sobró, ya no importa. Y al otro día le volví a dar, tome los 5 periódicos de hoy día, y ya, vaya, mijito, vaya a vender, iba y vendía, dice. Y así mi papá trabajaba desde chiquitito, y le traía la plata a mi abuela, ¿no? A su mamá. A mi abuela le daba los quintos la plata, así. Mi abuelita, bueno, que en paz descanse, mamá de mi papá, trabajaba o sea, costuraba, ella costuraba ropa, trabajaba de costurera, ¿no? Trabajaba también ella en su casa y todo. Mi abuela siempre ha sido luchadora también, hasta hielo vendía en la casa, ahí, ¿no? Hacía hielo en bolsita, hielo, y vendía hielo, hasta eso, y de todo así, ¿no? Y bueno, también era bastante estricta, ¿no? Y para castigar, bueno, era bastante extremista también, ¿no? Bueno, que contaba incluso mi papá que cuando se enojaba y le pegaba por algo, y tenía que ocultarse bajo la cama porque le daba con una goma, dice, con una goma, como de esas gomas de llanta de bicicleta, así, ¿no ves? Como de los bladders que sacan goma así, pues algo así más o menos con goma, dice que le daban así fuertísimo, y bueno, y eso dolía fuertísimo, y se metía debajo de la cama, dice, al fondo, para ocultarse así de niño, ¿no? Y mi abuela, todo mala y todo ahí con la escoba, y se lo sunchaba hasta que salga, y no, tremendo castigaban los adultos antes. Bueno, si castigaran por lo menos la mitad de lo que castigaban antes los adultos, que hoy día son tan blandos, que los niños de verdad y las niñas se tiran encima de la autoridad, y hoy día no respetan nada, y son atrevidísimas, y eso está mal, muy mal, la verdad. Si fueran en los tiempos más antes de hace 50 años, una sola atrevimiento de eso, un manazo lo volcaba a su hijo o a su hija. Los padres de antes no eran como los de hoy, la verdad. Y bueno, no digo que esté mal o que esté bien, pero la verdad es que sí necesitan tener un poquitito más de mano dura. O sea, hasta en la Biblia dicen, ¿no? Castígalo con vara, y no lo matarás, dice, ¿no? Pero hay que castigarlo, hay que enseñarle a los chicos a tener respeto, a respetar a sus mayores. Tienen que aprender a respetar, siempre hay que respetar. Hágale el saco a quien le haga, ¿ok? Duélale a quien le duela, pero la verdad es la verdad. Ahora, bueno, y la cuestión es que es así. Esas son enseñanzas de la vida, que hay mucha diferencia entre lo de antaño, que de hace muchos años, que con la diferencia con lo que es hoy día. Hoy día, la verdad, no respetan ni a sus padres, horribles, no respetan ni a sus padres ni a sus madres, no respetan nada. Hoy en día son bellacos, y bueno, hay chicos, hay chicas que también son bien educados, no lo niego, eso es verdad.
hay muchas chicas y chicos que son bien educaditos, respetuosos, todo eso, ¿no? Y sí, pero bueno, ahora, entonces, bueno, y así creció mi papá, ¿no? Estaba creciendo, trabajaba de canillita, como dije, vendía de periódicos, que antes habían muchos periódicos, dice mi papá, había el periódico La Prensa, La Estrella, eh, el, el matutino se llamaba, el deber, no era el deber antes, se llamaba matutino. Después estaba El País, estaba hoy de hoy, no sé cómo se llamaba ese otro periódico, estaba El Mundo, estaba hartísimo, El Extra, habían hartísimos periódicos antes. Y cómo cambian los tiempos, ¿no? Hoy en día, no sé, casi que yo no veo periódicos, lo único que veo a veces en la calle, a más que veo es El Deber, no veo otro, casi ya no hay, hartos periódicos se han desaparecido o se han descontinuado, no sé. Pero antes habían hartísimos periódicos, o sea, muchas empresas, periódicos y todo eso. Bueno, la cuestión es que, bueno, trabajaba en eso, ya seguí creciendo, después a los 8 años, 9 años ya entró bueno, antes de eso, a los 8 años, por ahí, casi 9 años, y vendía, vendía también, ¿cómo se llama esto? Boletos, esto de, como tipo, ¿cómo se llama esto? Que se saca la suerte, como la lotería, es la lotería, vendía la lotería, o sea, vendía billetes de lotería. Mi papá, chiquitito, de 7, 8 años por ahí, iba, dice, a todas partes, iba él vendiendo sus billetes de lotería, billete completo, y si sacaba, son 5 billetes, y si sacabas, el cliente compraba los 5 billetes y sacaba en alguno la lotería, pues se llevaba todo el premio. Pero si compraba fracción, era una parte, ¿no? de todo el billete, pues también sacaba el premio, pues también se llevaba solo una parte del premio. Bueno, cosas así que eran, la lotería de antes era así. Cuestión, bueno, se vendía así, completo, no sé cómo se le llamaba, cuando eran los 5 billetes, lo vendía todo. Dice que una noche vendió hasta 60 o 50 completos, increíble. Pero bueno, trabajaba así, iba, dice, él era bastante observador, estudiaba, dice, las personas, los miraba según sus zapatos, su forma de vestir, lo que tenía, y entraba en eso que ahorita está ahí en la plaza 24 de septiembre, que es la Casa Santa Cruz, no sé cómo se llama eso, ahí, en el Club Santa Cruz, no sé cómo, ahí él entraba ahí, vendía, todo por el centro, por todos lugares vendía así. Entonces, bueno, cuestión, Santa Cruz de antaño, bueno, era como, dice que era muy diferente, incluso a las ramadas, que es lo que es la rama antigua ahorita, bueno, eso dice que era un potrero, antes era como un encerrado de potrero, como un matadero, dijo que era como un matadero, era un matadero eso ahí. Seguro sus padres, sus abuelos se deben de acordar de eso. La rama antigua era un matadero antes ahí. Bueno, y la Cañoto era arena, pura arena, toda la Cañoto, porque por ahí corría el río antes, un río, dice, corría, así que todo era arena, y eso, confirmenlo ustedes, chicos, confirmen. Y de ahí, bueno, entonces, ¿en qué estaba? Ok, continuamos pintando por acá. Bueno, así. Y continuaba ya creciendo. Después entró a un trabajo que era el Country Club Las Palmas. Bueno, y ahí entró cuando tenía 9 años, 10 años, entró de Caddy. Caddy es una persona que ayuda a los jugadores de golf a llevar su carrito. Así que él llevaba el carrito, que es una bolsa enorme llena de palos, de fierro, madera y todo eso. Que se lleva en ese juego. Y bueno, él era el que llevaba ese carro, ya sea colgando como una mochila en su espalda o con carrito. Si tenía carrito, era genial, ¿no? Tenía carrito para jalar, ¿no? Con rueditas, carrito, y llevaba toda esa bolsa. Pesaba como, ¿cuánto pesará? Pues eso, como 20 kilos o algo así. Pesado son las bolsas esas para llevar en la espalda. Tremendo. Pero así trabajaba a pleno, porque eso es como a campo abierto, como en una pampa, como un jardín gigante, o sea, como cancha imaginen como el césped de las canchas de fútbol, así, pero en forma recta, de ancho, te podría decir como, ¿cuánto te podría decir? Casi un cuarto
1/4 de cuadra o a veces media cuadra, así de ancho, y de largo como 1,5 cuadras, 2 cuadras, depende, y son 18 de eso, o sea, 18, y así es ese juego. Bueno, iba él acompañando al jugador, y lo que iba pateando, iba dándole con los palos de golf, con los fierros, eso y todo eso, a una pelotita, ¿no? Y la pelotita le da al jugador, o sea, él se paran donde está la pelotita y le dice al caddy, deme palo tanto, deme fierro tanto, y ya, y así. Eso era el ayudante, digamos, que se llama caddy, ¿no? Caddy. Entonces, y ahí trabajó ya lo más tiempo de su vida. Ya trabajó hartísimo, años y años. Hasta ahorita sigue siendo, ya se convirtió en profesor de eso incluso y todo. Así, ahí le gustó, trabajó de eso, y ahí le gustaba ese deporte, le encanta ese deporte a mi papá. Y trabajaba ahí. Bueno, y una vez que tenía 14 años, estaba entrando en la adolescencia y eso, estaba cambiando de voz, y una vez, una mañanita que estaba cambiando de voz, bueno, le salían esos gallitos, ¿no? Es que le sale a uno cuando está cambiando de voz, y entonces le preguntaron, o alguien le preguntó de los otros caddies, ¿qué hora tenés, 8? ¿Qué hora tenés? Le preguntó, ¿no? Y mi papá, bueno, le dijo, o sea, eran las 8 menos cuarto. 8 menos cuarto le salió el gallito, ¿no ves? Y de ahí le echaron el apodo 8. De ahí le echaron el apodo 8. 8 menos cuarto, 8, 8. Siempre le decían así. Y hasta ahorita sigue diciéndole así las personas que lo conocen de ahí. Todos los jugadores y caddy, todos lo conocían por 8 menos cuarto o 8. Así. Entonces, ese apodo ya hasta ahorita lo tiene. Y bueno, y así. Entonces ahí trabajó, la verdad, la mayor parte ya de su vida, ¿no? Y ahí pasó la juventud trabajando, todo. Estudiaba, ¿no? También obviamente estudió la bachiller, salió bachiller, todo eso. Eso es por el lado de mi papá, ¿no? Entonces, así, chicos. Entonces, por el lado de mi mamá, bueno, mi mamá no pudo estudiar mucho el colegio como mi papá hasta el bachiller. Mi mamá estudió solo hasta quinto de primaria, quinto básico, ¿no? Hasta ahí, porque tenía un problema de la cabeza, le dolía mucho la cabeza. Era un problema hereditario que tiene mi abuela, su mamá. Es que pasa que cuando mi abuela era joven tuvo un accidente o algo así, y se lastimó muchísimo el cráneo, ¿no? La cabeza quedó bastante mal. Entonces, de ese entonces para adelante le duele mucho la cabeza, tiene migrañas fuertes, cuestiones. Entonces eso le heredó a mi mamá, y de niña ya en el colegio estudiar le hacía doler mucho la cabeza, le dolía mucho la cabeza a mi mamá. Entonces no estudió mucho más que hasta quinto básico, y de ahí tuvo que salirse nomás del colegio porque le dolía mucho la cabeza, ¿ok? Entonces eso. Pero mi mamá, todo lo que estudió en el colegio de niña, ¿no? Era bastante inteligente. No estaba entre las mejores, pero tampoco era de las peores. Estaba en medio, estaba entre las regulares. Estaba en medio, por ahí. Es decir, era inteligente mi mamá, es bien inteligente. Mi mamá es muy inteligente para estos juegos que salen ahí de memoria visual, viste, que memorizar, te muestran la imagen, varias imágenes así, y tenés que después te lo tapan, te lo vuelcan y te preguntan en qué lugar, en qué número de imagen está tal cosa, tal imagen, dónde está el caballo, dónde está la casa, dónde está, y ella se lo sabe así como de un solo vistazo. Es muy buena para esa clase de juego, y le gusta mucho la sopa de letras, eso que había antes de Lagarteando, ¿no ves? Todo eso que salía en el deber, ese juego, todos esos juegos, sopa de letras, Sudoku, no sé qué, todos esos juegos le gusta a ella. A mí la verdad no me gustan esos juegos. Un tiempo hubo que me gustó un poquito así, pero no me gusta mucho esos juegos. También hubo un tiempo que me gustó el ajedrez y cosas, y las damas, esto es el juego de damas y todas esas cosas, y el ajedrez sobre todo, y incluso jugaba con mis primas yo, y me encantaba jugar con ellas y todo eso, y era bonito. Me gustó un tiempito, pero después ya no, me aburrí y ya no me gustó más. Bueno, pero la cuestión es así. Entonces mi mamá, bueno, después ya creció un poco más mi mamá, ¿no?
siempre, bueno, creció un poco más mi mamá, ya tenía como 13 años, casi 14 años, y de alguna manera mi papá trabajaba cerca de, bueno, de alguna manera conoció a mi abuelo, ¿no? Que en paz descanse, papá de mi mamá, y entonces tenían algo que ver de algún trabajo, algún negocio, no sé qué, y mi papá tuvo que venir a la casa de mi abuelo, ¿no? Ahí donde vivía mi mamá, y así se conocieron, así conoció a mi mamá, bueno, y se llevaban bastantes años, en realidad mi papá era mayor, un poco más mayor, bastantes años, y mi mamá tenía 14 años, entonces mi papá tenía casi como 22, por ahí, 23. Bueno, se conocieron, se enamoraron. Mi abuelo estaba bastante en contra, digamos, ¿no? De la relación. Era bastante de carácter fuerte mi abuelo siempre. Era bien pesado, bien malo, la verdad. Y en más joven peor todavía, era malísimo, cuenta mi papá, era malísimo. Y mi mamá también lo corrobora, era bien rayado, digamos, ¿no? Entonces estaba en contra. Una vez se pelearon, se discutió con mi papá así, ¿no? Y le dijo, andate, no quiero volver a verte, no te acerques más para acá, para la casa, que no sé qué, y no apruebo que estés que seas novio de mi hija, así cuestión, así todo, porque simplemente no le daba la gana, digamos, porque era bien malo, de alguna manera era un poco odioso. Y mi papá no era un mal partido, mi papá era bien parecido, de joven era bien, tenía buena plata, era de plata mi papá, siempre trabajaba y tenía harta plata, tenía su propia moto, se vestía muy bien, tenía moto, tenía todo, así que un caído de la estera no era, pero igual él no quería que esté con mi mamá, con su hija, ¿no? Mi abuelo. Entonces, bueno, y mi papá y mi mamá se querían muchísimo. Mi mamá lloraba y sufría cuando ya no venía mi papá, ¿no? Porque venía y visitaba, le traía salteñas y todo a mi mamá y todos sus hermanos y hermanas, digamos, en la casa, siempre era bien educado y todo. Entonces, cuando ya no venía, pues mi mamá se puso triste y lloraba, dice, ¿no? Y así le contó una vez mi tío, hermano de mi mamá, una vez lo pilló a mi papá y le dijo, así, le contó las cosas como eran, y no, mi hermana te quiere, le dijo, ¿no? Y todas esas cosas, volver, y él le hizo volver a mi papá. Entonces cuestión le hizo volver a mi papá. Entonces volvió y ya se enfrentó a mi abuelo, ¿no? Le dijo, ¿no? Directamente le dijo, mire señor, le dijo, tal, ¿no? Por su nombre, y le dijo, usted aprueba que estemos con su hija y yo, porque nos queremos mucho y no hay otra forma, le dijo, ¿no? Y usted tiene que aprobarlo, apruébelo, o porque mi papá también era bien decidido, bien rayado. Entonces le dijo, o aprueba la relación, o yo algún día, le dijo, me la voy a robar a su hija y me la voy a llevar, listo, igual nos vamos a casar, igual vamos a estar juntos y nos vamos a casar. Así que usted decidirá, le dijo, a por la buena o me la robo, usted decide, le dijo así de pecho. Y no, pues tuvo bastante rayado eso, ¿no? bien raya eso, ¿no? Y mi abuelo pues no le quedó de otra que aceptar, ¿no? Aceptó la relación. Entonces ya fueron novios, ya oficialmente novios, y llegaron pues y se casaron, ¿no? Se casaron y nací yo. Ya de ahí les voy a empezar a contar en la siguiente parte 4, ya les voy a empezar a contar ya, ¿no? De mi propia vida, ¿no? De mí, de niño, de todo, las enseñanzas de la vida que fui aprendiendo y todo eso. Seguro que ya se han dado cuenta qué enseñanzas de la vida se puede sacar de esta parte 3 que les he contado, ¿no? Muchas enseñanzas de la vida. Bastante, o sea, como por ejemplo, qué sé yo, trabajar desde muy chico a veces te enseña cosas fuertes de la vida, a saber batallar en la vida, no ser
pobre Lelo, digamos, que se deja morir y eso, ¿no? Mi papá aprendió a trabajar desde niño y eso le ayudó muchísimo en la vida. Él nunca se ha rendido, él siempre ha trabajado y ha hecho bien las cosas. Es bien responsable y todo eso. Mi mamá cuidaba a sus hermanos desde chiquitita, siempre ayudaba a sus hermanos en todo, porque sus hermanos y su hermana eran menores que ella, ¿no? Después de que ya no estaba mi tía, que se había quemado, que les conté en la parte 2 creo, o 3, 2 o 1 creo les conté, que mi otra tía se había quemado y todo, era la hermana mayor de mi mamá. Bueno, ella ya no estaba entonces en esta vida y quedó mi mamá, ¿no? Como la mayorcita. Y mi otro tío también, mi otro tío y tías que eran medios hermanos, pero solamente creo que mi tío vivía ahí en la casa, entonces él y mi mamá eran los mayorcitos, ¿no? Entonces tenían que encargarse de todo, cuidar a los menores, ir y volver del colegio, cuidarlos mucho y todo eso. Y bueno, luchar en la vida por lo que uno quiere, ¿no? O sea, hemos aprendido también lo de mi papá. Bueno, cuestiones, todo ya ustedes escuchan este video y han aprendido muchísimas cosas, ¿no? No tengo que enumerarlas, ustedes se dan cuenta. Muchas enseñanzas de la vida, bueno, y cuestión. Entonces nos vemos en la siguiente parte, chiquis. Se cuidan mucho y bye bye.